Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios por el hecho de habernos permitido comenzar una semana nueva el día de ayer y haber estado en el templo y poder tener la comunión y el compañerismo con nuestro Salvador Jesucristo y también darnos la oportunidad de llegar a este lunes 16 de noviembre. Gracias a Dios, Dios es bueno. Así que bienvenido sea, hermano y hermana, a nuestro tiempo de devocional bíblico en esta noche, para lo cual voy a pedirle de favor que si gusta abrir su Biblia en el Salmo número 125, vamos a dar lectura al versículo primero, donde después de leerlo vamos a hacer una oración para que sea Dios quien nos enseñe un poco acerca de un versículo en este Salmo. Repito la cita, es el Salmo número 125, versículo 1. Lo que nos dice la palabra de Dios así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Padre amado, gracias por darnos estos minutos, Señor, de devocional en esta hora. Te ruego que nos des comprensión y entendimiento para asimilar tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. El Salmo 125 nos da la idea, hermanos, de que un cristiano que confía en Dios es parecido a una ciudad sobre un monte. En este caso, pues el salmista está tomando el escenario de una ciudad. En este caso, pues es Jerusalén, que fue construida o edificada sobre un monte llamado el Monte Sión o el Monte de Sión. Así que dice que los que confían en Jehová son como el monte Sión o el Monte de Sión. En ocasiones la Biblia va a utilizar este monte como una representación de la ciudad de Jerusalén. El mismo versículo 2 nos dice como Jerusalén tiene montes alrededor. Primero nos habla que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Y en el versículo siguiente entonces vemos y habla el salmista acerca de la ciudad de Jerusalén. Así que vemos en estos dos versículos un paralelismo, es decir, cuando habla del monte de Sión, está hablando de la ciudad que está edificada sobre dicho monte. Y comienza a hablar que la ciudad está edificada en el monte, dice, y tiene varios montes a su alrededor. Y así Jehová está alrededor de aquellos que confían en Él. Y desprende una valiosa idea espiritual para nuestro crecimiento a nuestra alma. Lo que quiero que notemos, hermanos, es la primera frase del versículo primero, donde dice, los que confían en Jehová. Hay algo muy interesante que el salmista tenía en mente y era dar ánimo a aquellos hombres y mujeres de fe para que ellos continuaran en ese camino de crecimiento. Los que confían de Jehová son como, está presentando un símil, es decir, una similitud de un escenario real con la acción de una persona o una característica de una persona. En este caso son los que confían en Jehová, es decir, aquellos creyentes llenos de fe. Cabe hacer la distinción de un creyente, de un cristiano y de un cristiano lleno de fe. Son dos personajes completamente distintos. Puede haber, y de hecho los hay cristianos sencillamente a secas, si me permite la expresión, cristianos de profesión o más bien de nombre, y de profesión en el sentido pues que algún día hicieron alguna profesión de fe, pero no hay notoriedad realmente de que son personas de fe, es decir, que están en la fe del Señor. Dicen ser cristianos porque sencillamente algún día hicieron una profesión pública de fe en un momento dado, pero realmente no ha habido cambios contundentes en su propia vida. Pero existen también, en contraposición a estos primeros, los cristianos de fe,
aquellos cristianos que realmente es notorio los cambios, el crecimiento, la transformación, es evidente y es natural, aquella formación cristiana, aquella transformación espiritual dentro de su ser que lo está manifestando en su exterior, en su comportamiento, es decir, en sus obras. La fe genuina y real en el Señor Jesucristo, dijo Santiago, evidentemente y naturalmente tiene que dar fruto, es decir, tiene que evidenciarse. A esos cristianos es a los que se está refiriendo el Salmo número 125, la primera parte. Porque más adelante se refiere a los malos. Entonces se está refiriendo a los malos cristianos, a los malos creyentes o sencillamente a los incrédulos. Pero quiero que notemos, estimados hermanos, que la primera parte nos dice los que confían en Jehová. Son, y comienza a hablar como el monte de Sión. ¿Cómo es el monte de Sión? Bueno, es un monte que no se mueve. Ahí está, dice que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aunque hayan venido adversarios, aunque hayan sitiado la ciudad, ejércitos enemigos, aunque hayan estado presentes los adversarios que querían contender con Jerusalén, dice el monte y la ciudad de Jerusalén permaneció inmóvil, intacta. Y en un momento dado, claro que vinieron el ejército caldeo, el imperio caldeo o babilónico, y sitió la ciudad y entonces hubo gran estrago. Pero eso fue consecuencia de haber dejado de confiar en Jehová. Aquí la premisa es: los que confían en Jehová serán como el monte de Dios, como el monte de Sión. Los que dejan de confiar en Dios o los que no han confiado en Jehová, pues entonces no son comparables al monte, o son comparables al monte pero cuando fue sitiado. Esa es la idea principal. Ahora, vemos, hermanos, en estos versículos que está comparativamente describiendo el salmista a los cristianos o a los creyentes de fe, aquellos que confían en Dios o en Jehová. Dice: los que confían en Jehová son así. Entonces presenta el símil. ¿Cómo es? Número uno, ¿qué es lo que Dios ofrece, hermanos, a aquellos creyentes de fe, que tienen su fe cimentada en el Señor, que no se doblegan fácilmente y que confían a través de la fe en su Señor? Aquellos que Dios los ha catalogado como llenos de fe, o aquellos que tienen confianza en Él mismo, en Dios, porque han manifestado en determinados momentos y situaciones su fe, su confianza en Dios. ¿Qué les ofrece el Señor a aquellos que confían en Él? Número uno, vemos en el primer versículo, hermanos, que el Señor les ofrece seguridad. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que ahí está, no se mueve. Primeramente dice los compara como el monte de Sión. El hecho de vivir en un monte, en una ciudad fundada sobre un monte, es decir, sobre un montículo, no sobre una montaña necesariamente. Un monte es una colina, un montículo más bien, es la palabra que se utiliza. Un montículo, un monte que le da estabilidad a la ciudad. El hecho de estar fundada una ciudad sobre un monte, sobre un montículo, hermanos, eso ya generaba seguridad a los habitantes de dicha ciudad. Y son como el monte de Sión. Así que los que confían en Dios, los cristianos de fe, los que realmente han confiado en Él, y no solamente han confiado, sino que continúan haciéndolo como su modo de vida normal, usual y cotidiano,
tienen fe en el Señor, tienen fe en su poder, tienen fe en sus promesas, confían en la persona divina, en su carácter, en su naturaleza, en sus obras, en su presencia, en su corazón, en su palabra. Los cristianos que caminan por fe en esta vida, porque dice la Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que aquellos creyentes que tienen fe en Dios y que confían en Él, el Señor les promete, hermanos, o les ofrece más bien seguridad. Son como el monte de Sión. Seguridad. Aquellos creyentes, hombres y mujeres, ancianos o jóvenes, que realmente esperan, anhelan en Dios y su fe se va incrementando cada día más en lo que Dios ofrece, en lo que Dios es, en lo que Dios representa, pues entonces Dios dice, yo te voy a dar seguridad, estás haciendo bien, estás viviendo por fe, que es lo que yo deseo, que aprendas a vivir por fe. Entonces Dios les ofrece seguridad, tranquilidad, es decir, no les ofrece necesariamente prosperidad económica, pero sí les ofrece seguridad. Yo estaré contigo, te voy a colocar en un lugar, en un monte, simbólicamente hablando, para que puedas tener tu corazón, tu familia, tu persona, tu relación conmigo, tu vida espiritual, tu vida en la esfera cristiana, estés seguro. Que sepas que tienes el elemento espiritual que te va a fortalecer, que te va a incrementar, te va a estrechar más conmigo. Seguridad. Número 2, Dios ofrece a los cristianos de fe, no solamente Dios les ofrece seguridad, sino que también les ofrece estabilidad. La segunda parte del versículo 1 dice que no se mueve, hablando del monte de Sión, sino que permanece para siempre. Los que confían en Jehová, el Señor los compara como si fuesen un monte, el monte de Sión específicamente, que no se mueve. Aunque vengan los ejércitos enemigos y los sitian, el monte ahí va a permanecer. Aunque vengan los enemigos y quieran atacar la ciudad, el monte ahí estará. No va a huir, no se puede. Es hipotético la situación, el hecho de pensar de que el monte pudiera huir cuando se vengan los enemigos. No se mueve, porque el monte ofrece estabilidad. Así que el vivir en el monte, sobre el monte, les ofrece no solamente seguridad, sino estabilidad. Aquellos que confían en Dios, hermanos, Dios les promete y les ofrece darles estabilidad espiritual, estabilidad emocional, estabilidad moral. Gracias a Dios, la fe en Jesucristo ofrece un cambio transformador en la vida de la persona, y no solamente en su exterior, en su apariencia, sino internamente. Dios les convierte sus miedos y sus temores y los complejos en una confianza en las promesas divinas. Dios ofrece a aquellos que depositan su fe en Él, Dios les ofrece una transformación en su mentalidad. Pablo le explicaba y decía, aquellos que son renovados por el Espíritu Santo en su mente. Dios nos da una transformación y nos transforma a través de la renovación de nuestro entendimiento. Estamos seguros en Cristo, pero también estamos estables. El creer en el Señor Jesucristo, hermanos, el haber obtenido la salvación por medio de Jesucristo a través de la fe, nos da estabilidad. Para empezar, tenemos esa estabilidad espiritual de saber que algún día vamos a ir a su presencia si nos enfermamos y morimos, o morimos sin enfermarnos también. No sabemos cómo la muerte nos pudiera sorprender. Así que los hombres y las mujeres de fe hacia Dios son aquellos que pueden disfrutar la seguridad en el Señor, la estabilidad en el Señor, pero también Dios les ofrece a aquellos que confían en Él continuidad. Versículo 1, la tercera parte dice, son como el monte de Sión que no se mueve,
sino que permanece para siempre. Como el monte ahí está, desde que Dios fundó esta tierra y estableció el relieve y la geografía de esta tierra, ahí está el monte. Ha permanecido para siempre hasta que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, entonces desaparecerá. Pero humanamente hablando, ese monte es para siempre. Eso nos habla, hermanos, de durabilidad o de continuidad. Los hombres y cristianos, las mujeres cristianas de fe, Dios les ofrece continuidad, permanencia, durabilidad, estabilidad, seguridad. Allí vas a estar y si tú eres un creyente, si tú eres mi hijo, lo serás para siempre, dice el Señor. Si tú necesitas mi protección, mi defensa, mi socorro, mi ayuda, mi provisión, la vas a tener para siempre. Si no es aquí, será acá. Si no es de este modo, será de este otro. Pero ofrece continuidad. También Dios ofrece tranquilidad a aquellos que depositan su fe en Él. El versículo 2 dice, como Jerusalén tiene alrededor de ella montes, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Yo le llamo a esto tranquilidad. Si Dios está con nosotros, hermanos, pues la vida corre tranquila. Es cierto que en ocasiones nos agitamos en esta vida y nos intranquilizamos, pero realmente el mayor tiempo de nosotros es el cristiano de fe, estoy hablando del cristiano de fe, los que confían en Jehová, tienen tranquilidad porque saben que Dios está con uno, que Dios tiene control. Sí, nos desesperamos en un momento dado, quizás llegamos a desesperanzarnos, o quizás nuestra fe puede llegar a debilitarse un poco, pero el Señor nos fortalece. El Señor nos renueva. Los que confían en Jehová son aquellos que el Señor les renueva sus fuerzas cuando éstas se debilitan o comenzamos a carecer de ellas por nuestra humana debilidad. Eso es natural y eso es usual. Así que el Señor ofrece, Dios le ofrece a aquellos cristianos de fe, los que confían en Él, seguridad, estabilidad, continuidad, tranquilidad. Y versículo 4, y con esto termino, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos de corazón. Haz bien. El Señor hará bien a aquellos que confían en Él. Y a esto le he llamado, hermanos, que Dios le ofrece a los que confían en Él, a los cristianos de fe, Dios les ofrece, además de lo anterior, les ofrece su bondad. Dios está al pendiente de nosotros. Él es bondadoso, Él es bueno, sé bueno, decía el escritor. Haz bien a tus siervos que viven en integridad, es decir, a aquellos que confían en Jehová. No deje, hermano, hermana, muchachos, no dejen de quitar, de poner su visión, perdón, no dejen no muevan su visión, no muevan su corazón de Dios mismo. Tiempos difíciles como los cuales vivimos en la actualidad, en el mundo entero, no debe de hacernos tambalear, al contrario, debe de acercarnos, de estar más próximos a nuestro Dios. Nuestra fe debe de incrementar, pese a los problemas, pese a las imprudencias, pese a las pruebas, a los problemas, a los conflictos. Debemos de poner nuestro corazón lleno de fe en nuestro Dios. Anímese, hermano y hermana, no hay nada mejor que confiar en Jehová, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Padre, gracias por darnos tu palabra. Ayúdanos a ser cristianos de fe, a confiar más en nuestro Dios. Que nunca nos falte la fe. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.